El comandante Jake Morrison estaba de pie en el puente de su nave, observando las estrellas a través del gran ventanal. El espacio a su alrededor lucía tranquilo y silencioso, como siempre durante sus patrullajes. Su tripulación realizaba sus tareas habituales, revisaba los sistemas y monitoreaba las señales de los planetas cercanos. Todo parecía un día aburrido más en el espacio, hasta que la alarma de emergencia empezó a sonar con fuerza por toda la nave. La teniente Amy Brooks estaba sentada en su puesto de comunicación cuando empezaron a llegar sonidos extraños por el sistema de radio. Se puso los auriculares y escuchó atentamente los extraños ruidos que parecían voces, pero no humanas. Su rostro cambió de calma a preocupación mientras trabajaba en su computadora, intentando comprender el significado de los sonidos. Tras unos minutos de arduo trabajo, comprendió que eran palabras de extraterrestres que vivían lejos de la Tierra. El mensaje estaba lleno de miedo y tristeza. Amy podía percibir el pánico en las voces alienígenas. Aunque al principio no entendía su idioma, usó la computadora de la nave para traducir las palabras al inglés. Lo que oyó le aceleró el corazón de preocupación. Estos extraterrestres pedían ayuda y parecían estar a punto de morir. Jake se acercó a la estación de Amy y le preguntó qué estaba pasando. Ella le reprodujo el mensaje y le contó lo que decían los extraterrestres. Las criaturas se hacían llamar la República Kita. Vivían en un sistema estelar a 3 saltos de donde volaba la nave de Jake. Estaban siendo atacados por algo que llamaban el enjambre del vacío. Y todo su mundo estaba siendo destruido. El mensaje alienígena decía que estas criaturas del enjambre del vacío se comían todo lo que encontraban. Se comían edificios, naves e incluso a los propios extraterrestres. Los Kitra nunca habían librado una guerra porque eran un pueblo pacífico que solo quería vivir en paz en sus planetas. No tenían armas para luchar contra estos monstruos que mataban a sus familias y destruían sus hogares. Amy escuchó más del mensaje y se le llenaron los ojos de lágrimas. Los extraterrestres hablaban de cómo sus hijos eran asesinados y sus ciudades devoradas por estas terribles criaturas. Dijeron que habían intentado todo lo posible para detener el ataque, pero nada funcionó. El enjambre de vacío era demasiado fuerte y estaba demasiado hambriento, y los Kiterra morirían a menos que alguien los ayudara. La parte más importante del mensaje estaba al final. Los extraterrestres dijeron que habían escuchado señales de radio de la Tierra hacía muchos años y sabían que existían humanos en algún lugar del espacio. No sabían si los humanos eran amigables o peligrosos, pero estaban tan desesperados que decidieron enviar su grito de auxilio a cualquiera que pudiera estar escuchando. Suplicaron a quienquiera que escuchara su mensaje que viniera a salvarlos, porque se les acababa el tiempo. Jake sintió que la ira crecía en su pecho al escuchar el mensaje alienígena. Estos Kitra parecían buenas personas que solo querían vivir en paz, pero algo maligno intentaba matarlos a todos. Pensó en su propia familia en la Tierra y en cómo se sentiría si los monstruos los atacaran y nadie viniera a ayudarlos. La idea lo enfureció tanto que apretó los puños. El oficial de comunicaciones de otra nave humana, la UES Vengeance, también escuchó el mismo mensaje. La capitana Lisa Hayes estaba cenando cuando su tripulación le informó sobre la llamada de socorro alienígena. Dejó de comer y corrió al puente para escuchar el mensaje. Al percibir el miedo y la tristeza en las voces alienígenas, supo que su nave debía hacer algo para ayudar a estas personas inocentes. A lo lejos, en la mayor nave de guerra humana, la UES Retribution, el almirante Peter Collins leía informes cuando su equipo de comunicaciones le trajo el mensaje alienígena. Era un veterano soldado que había librado muchas batallas para proteger las colonias humanas de piratas y otros grupos peligrosos. Al enterarse del ataque de los Kitra por estos monstruos del enjambre del vacío, recordó todas las veces que los humanos tuvieron que luchar para proteger a personas inocentes. En tan solo unas horas, todas las naves humanas en esa parte del espacio recibieron el desesperado mensaje de los Kitra. Los capitanes de las naves se llamaron por radio para hablar sobre qué debían hacer. Algunos de los oficiales más jóvenes preguntaron si debían esperar órdenes de la Tierra, pero los capitanes mayores dijeron que no había tiempo para esperar. La gente estaba muriendo y los humanos debían actuar con rapidez. El mensaje alienígena se repetía una y otra vez en las naves humanas de todo el sector. Cada vez que alguien lo oía, sentía la misma ira y tristeza que Jake. Estos alienígenas Kitra sonaban como niños llorando a sus padres para que los salvaran de los monstruos debajo de la cama. La única diferencia era que estos monstruos eran reales e iban a matar a todos a menos que los humanos hicieran algo al respecto. Lo que los Kater no sabían era que su grito de auxilio había llegado a la especie más peligrosa de la galaxia. Los humanos no estaban en paz. A los granjeros les gustaban los extraterrestres.
Los humanos provenían de un planeta llamado Tierra, tan peligroso que otras especies alienígenas lo llamaban un mundo de muerte. Todos en la Tierra intentaban exterminar a todos los demás, y solo los más fuertes sobrevivían. Esto había convertido a los humanos en los mejores luchadores y guerreros que jamás habían existido. Los humanos habían construido toda su civilización en torno a la idea de la guerra y la lucha. Tenían armas que podían destruir planetas enteros y naves diseñadas para ganar batallas contra cualquier enemigo. Y lo más importante, los humanos tenían algo que especies pacíficas como los Kita no tenían. Tenían la voluntad de luchar incluso cuando la situación parecía desesperada, y nunca se rindieron en su empeño por proteger a personas inocentes que no podían protegerse a sí mismas. Los Kate habían enviado su mensaje, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, escuchara su clamor y tal vez enviara una pequeña nave para ayudarlos. Nunca imaginaron que su desesperada llamada despertaría a una flota entera de los guerreros más letales de la galaxia. Los humanos del mundo de la muerte se acercaban y traían suficiente potencia de fuego para convertir el enjambre del vacío en polvo espacial. El almirante Peter Collins presionó el botón rojo de emergencia en su silla de mando y la alarma comenzó a sonar en toda la flota humana. En cuestión de minutos, todos los capitanes de nave del sector recibieron el mismo mensaje urgente en sus pantallas. El mensaje era simple y directo. Indicaba a todas las naves humanas que se prepararan para operaciones de combate inmediatas y se reunieran en el punto de encuentro en el espacio, cerca del planeta llamado Nueva Denver. El capitán Ryan Murphy dormía en sus aposentos a bordo del US Thunder cuando la llamada de emergencia lo despertó. Saltó de la cama y corrió al puente, todavía con la ropa de dormir puesta. Su tripulación ya estaba trabajando arduamente para preparar la nave para la batalla, aunque no sabían contra quién iban a luchar. Ryan miró el mensaje alienígena en su pantalla y sintió que la sangre le hervía de ira. Estos monstruos del enjambre del vacío iban a aprender lo que sucedía cuando atacaban a personas inocentes. La nave humana comenzó a moverse por el espacio hacia el punto de encuentro como una manada de lobos hambrientos. Cada nave era una máquina de matar construida por humanos que habían aprendido a luchar durante miles de años de guerras en la Tierra. Las naves contaban con un grueso blindaje capaz de detener las armas más grandes, capaces de volar ciudades enteras por los aires. Y lo más importante, contaban con tripulaciones dispuestas a morir para proteger a personas que ni siquiera conocían. La DRA. Ellen Carter trabajaba en su laboratorio científico cuando recibió órdenes de unirse a la flota de emergencia. Se suponía que debía estudiar plantas alienígenas pacíficas, pero ahora tenía que aprender todo lo posible sobre estas criaturas del enjambre del vacío que se estaban comiendo a los Kita. Miró las pocas imágenes y descripciones que acompañaban al mensaje alienígena y sintió náuseas. Parecían monstruos espaciales gigantes hechos de dientes, garras y hambre. El comandante Tony Parker estaba a cargo de recopilar información sobre los enemigos, y era muy bueno en su trabajo. Leyó el mensaje alienígena una y otra vez, buscando pistas sobre cómo luchaba el enjambre del vacío y cuáles podrían ser sus debilidades. Los Carter no habían podido contarles mucho porque estaban demasiado ocupados huyendo y escondiéndose de los monstruos. Tony sabía que su gente se lanzaba a esta batalla casi a ciegas. Pero eso nunca antes había detenido a los humanos. Nave tras nave llegaron al punto de encuentro hasta que el espacio alrededor de Nueva Denver parecía un bosque metálico de naves de guerra humanas. Había 15 de los acorazados más grandes que los humanos jamás habían construido. Cada uno medía más de 1 milla de largo y llevaba armas suficientes para luchar contra todo un ejército alienígena. Detrás de ellos venían 30 naves destructoras, rápidas y letales como tiburones espaciales. Luego venían 45 cruceros, que eran la columna vertebral de la flota humana. Pero lo más impresionante era la nube de naves más pequeñas que rodeaba a las grandes naves de guerra. Había más de 200 naves de apoyo, incluyendo naves de suministro médico, naves y naves de reparación. También había cientos de cazas y bombarderos que zumbaban alrededor de la flota como abejas metálicas furiosas. Nunca antes los humanos habían reunido tantas naves en un solo lugar, y lo habían hecho en menos de 12 horas. La velocidad de la respuesta humana habría asombrado a otras especies alienígenas que tardaban meses o años en tomar decisiones sobre la guerra. Los humanos no necesitaban comités, largas reuniones ni votos de su gobierno. Cuando personas inocentes estaban en peligro, actuaban con rapidez y preguntaban después. Esto era algo que los alienígenas pacíficos como los Carter no podían entender, pero era exactamente lo que necesitaban para salvar sus vidas. La capitana Lisa Hayes estaba de pie en el puente de su nave, la US Vengeance, y observaba cómo la flota crecía cada vez más. Había luchado contra piratas y contrabandistas antes, pero esto era diferente.
Todas las personas en cada nave de la flota estaban allí porque querían ayudar a los desconocidos que estaban siendo asesinados por monstruos. Se sentía orgullosa de ser humana y de formar parte de una especie que viajarían por la galaxia para salvar a personas que ni siquiera conocían. El almirante Collins convocó una reunión de todos los capitanes de nave usando pantallas de vídeo para que pudieran verse y hablar sobre su plan. La sala de reuniones de su nave insignia estaba llena de rostros serios mientras los capitanes escuchaban la poca información que tenían sobre el enemigo. Se describía que las naves del enjambre del vacío estaban vivas de alguna manera y que crecían devorando todo lo que encontraban. Parecían muy buenas adaptándose a diferentes tipos de ataques, lo que significaba que las armas humanas podrían no funcionar de la misma manera dos veces. La DRA. Ellen Carter se unió a la reunión para compartir lo que había aprendido sobre la biología del enjambre del vacío. Les dijo a los capitanes que estas criaturas probablemente no eran animales naturales, sino que habían sido creadas por alguien como armas para destruir civilizaciones enteras. La idea de que alguien hubiera creado a estos monstruos a propósito para matar a personas inocentes enfureció aún más a los oficiales humanos y los determinó a detenerlos. El plan era simple, porque a los humanos les gustaban los planes simples que funcionaban. La flota saltaría por el hiperespacio hacia el sistema Kitra lo más rápido posible. Llegarían listos para luchar y atacarían las naves del enjambre de vacío de inmediato. Los humanos no intentarían hablar ni negociar con los monstruos, porque no se puede negociar con algo que solo quiere comer todo lo que ve. Lucharían hasta que todos los monstruos o todos los humanos murieran. El comandante Tony Parker les recordó a todos que iban a luchar contra un enemigo desconocido en un lugar desconocido para salvar a personas que nunca habían conocido. Algunos de los oficiales más jóvenes parecían preocupados, pero los capitanes mayores sonrieron porque esta era precisamente la clase de lucha en la que los humanos eran mejores. Los humanos habían estado librando batallas imposibles y ganándolas desde que vivían en cuevas en la Tierra. La reunión terminó con el almirante Collins dando la orden que todos los humanos habían estado esperando. La flota partiría hacia el sistema Kitra de inmediato y no regresarían a casa hasta que todos los alienígenas inocentes estuvieran a salvo y todos los monstruos del enjambre de vacío fueran destruidos. Los capitanes se saludaron y regresaron a sus naves para preparar a sus tripulaciones para la batalla. Mientras la enorme flota humana se preparaba para saltar al hiperespacio, las tripulaciones trabajaban con la eficiencia de quienes se habían entrenado para la guerra toda su vida. Cargaban armas, revisaban sistemas y rezaban por los alienígenas que iban a salvar. En tan solo unas horas, la fuerza militar más poderosa que la humanidad jamás había reunido llegaría al sistema Kita, lista para mostrarle a la galaxia qué sucedía cuando alguien amenazaba a personas inocentes mientras los humanos observaban. La flota humana salió del hiperespacio, y lo que vieron revolvió el estómago incluso a los soldados más duros. El hermoso sistema estelar Kiter estaba siendo destruido por criaturas que parecían pesadillas hechas realidad. Enormes naves orgánicas del tamaño de pequeñas lunas flotaban por el espacio, devorando todo lo que alcanzaban. Las naves parecían estar hechas de carne y hueso negros, con miles de dientes cubriendo sus superficies. El comandante Hake Morrison miró horrorizado su pantalla al ver cómo una de las naves monstruosas envolvía con sus tentáculos una estación espacial Kita. La estación alienígena estaba hecha de un hermoso cristal que brillaba a la luz del sol. Pero la criatura del enjambre del vacío la aplastó como si fuera de cristal. Los fragmentos de la estación rota desaparecieron en la boca del monstruo. Mientras los supervivientes de Carter intentaban escapar en diminutas naves que parecían juguetes en comparación con el enorme depredador, el planeta estaba cubierto por más de estas criaturas. Habían aterrizado en la superficie y estaban devorando las ciudades que los Cartera habían construido durante miles de años. Hake podía ver incendios ardiendo los continentes y humo elevándose hacia la atmósfera. Millones de alienígenas inocentes morían mientras estos monstruos consumían todo lo que habían construido o amado. El capitán Ryan Murphy sintió que la rabia crecía en su pecho al ver a un grupo de niños Kita intentar escapar en una pequeña lanzadera. Una de las criaturas más pequeñas del enjambre del vacío los perseguía por los asteroides cercanos al planeta. Los niños alienígenas volaban tan rápido como podían, pero el monstruo se acercaba. Ryan sabía que si no actuaba de inmediato, esos niños serían devorados vivos. El almirante Peter Collins habló por su micrófono y su voz se escuchó en todas las naves humanas de la flota. Sus palabras eran tranquilas, pero estaban llenas de una promesa mortal. Les dijo a su gente que estaban viendo el mal en su forma más pura y que iban a destruir a todos y cada uno de estos monstruos. Les recordó que personas inocentes contaban con la salvación de los humanos y que los humanos nunca los habían defraudado. La flota humana se desplegó en formación de ataque como lobos que rodean a su presa.
Los grandes acorazados se movieron al centro, donde podían usar sus enormes apons para impactar a las criaturas más grandes del enjambre del vacío. Los destructores y cruceros más pequeños se desplegaron para atacar a los monstruos medianos. Los cazas y bombarderos zumbaron hacia sus objetivos como furiosas avispas metálicas listas para picar. Jake dio la orden a su nave de atacar y el espacio a su alrededor se iluminó con fuego de armas. Misiles nucleares humanos surcaron la oscuridad, dejando estelas de luz tras de sí. Cuando impactaron a las criaturas del enjambre del vacío, las explosiones fueron tan brillantes que parecían el nacimiento de nuevas estrellas. Los cañones de plasma dispararon rayos de energía capaces de derretir cualquier cosa, y las armas cinéticas lanzaron trozos de metal a velocidades capaces de perforar planetas. El primer ataque humano fue devastador para el enjambre del vacío. Decenas de criaturas más pequeñas fueron vaporizadas instantáneamente por armas que nunca antes habían visto. Los humanos usaban tecnología diseñada para luchar contra otros humanos en terribles guerras en la Tierra contra criaturas que solo habían luchado contra alienígenas pacíficos. Las armas humanas eran como martillos golpeando vidrio. La capitana Lisa Hayes observó cómo el cañón principal de su nave disparaba una varilla de tungsteno contra una de las naves monstruosas. La varilla se movía tan rápido que, al impactar a la criatura, creó una explosión visible desde el otro lado del sistema. Toda la nave del enjambre del vacío simplemente desapareció en un destello de luz y energía. Lisa sonrió con tristeza, sabiendo que un monstruo menos significaba que más alienígenas inocentes sobrevivirían. Pero los humanos pronto comprendieron que su enemigo no estaba tan indefenso como esperaban. Las criaturas del enjambre del vacío comenzaron a cambiar tras cada ataque. Las armas humanas que sobrevivieron desarrollaron una armadura más gruesa y diferentes tipos de escudos. Aprendían de cada disparo que las impactaba y se adaptaban para ser más difíciles de matar. La DRA. Ellen Carter observaba la batalla desde su estación científica cuando hizo un terrible descubrimiento. Estaba estudiando los restos de las criaturas del enjambre del vacío destruidas cuando se dio cuenta de que no eran simples animales. Alguien las había diseñado para que fueran las armas perfectas para destruir civilizaciones. Podían comer cualquier cosa para fortalecerse y modificar sus cuerpos para defenderse de cualquier ataque. La teniente Amy Brooks intentaba contactar con la superviviente Carter cuando finalmente logró llegar a un grupo de alienígenas escondidos en refugios subterráneos. Los Kithra no podían creer lo que veían. Naves extrañas habían aparecido de la nada y luchaban contra los monstruos que habían estado matando a su gente. Los alienígenas no sabían quiénes eran estos recién llegados, pero estaban agradecidos de que alguien finalmente hubiera venido a ayudarlos. La batalla se intensificó a medida que criaturas más grandes, como enjambres del vacío, emergían de lo que parecían agujeros vivientes en el espacio. Estos nuevos monstruos eran incluso más grandes que aquellos contra los que los humanos habían estado luchando. Y también parecían ser más inteligentes. Trabajaron juntos para rodear las naves humanas e intentaron devorarlas, tal como habían devorado las estaciones Kita. El comandante Tony Parker estaba coordinando el ataque cuando notó algo extraño en la forma en que se movían los monstruos. No se comían todo lo que encontraban al azar. Estaban siguiendo algún tipo de plan y parecían estar aprendiendo tácticas humanas. A medida que la batalla continuaba, esto significaba que el enemigo era más peligroso de lo que nadie esperaba. Ryan Murphy se encontró en combate cuerpo a cuerpo con una de las criaturas de tamaño mediano cuando los motores de su nave resultaron dañados por la saliva ácida del monstruo. La criatura envolvió su nave con sus tentáculos y comenzó a intentar aplastarla como si hubiera aplastado la estación Carter. Ryan ordenó a su tripulación disparar todas sus armas a quemarropa directamente al cuerpo del monstruo. La batalla espacial se prolongó durante horas, sin que ninguno de los bandos lograra una ventaja clara. Los humanos poseían armas y tácticas superiores, pero el enjambre del vacío era más numeroso y tenía la capacidad de adaptarse a los ataques humanos. Las naves de ambos bandos fueron destruidas en espectaculares explosiones que iluminaron la oscuridad del espacio como fuegos artificiales mortales. Al finalizar el primer día de combate, tanto humanos como monstruos se conocían mutuamente. El enjambre del vacío descubrió que estos nuevos enemigos eran mucho más peligrosos que los pacíficos Kita que habían estado devorando. Los humanos aprendieron que se enfrentaban a un enemigo capaz de pensar, adaptarse y fortalecerse con cada batalla. La verdadera lucha apenas comenzaba. La batalla se había prolongado sin parar durante 3 días y 3 noches. Otras especies alienígenas ya se habrían rendido y se habrían retirado a un lugar seguro. Pero los humanos eran diferentes. Cada vez que las criaturas del enjambre del vacío se adaptaban a las armas humanas, los humanos se enojaban más y se determinaban más a ganar.
Venían de un planeta donde todo intentaba matar a todo lo demás, y habían aprendido que rendirse significaba morir. La teniente Amy Brooks no había dormido en 2 días porque trabajaba sin descanso para traducir el idioma Kita y coordinarse con los supervivientes alienígenas. Descubrió que los Kita nunca habían visto a nadie. Algo como la determinación humana. Antes, la mayoría de las especies de la galaxia luchaban durante unas horas y luego negociaban o se rendían. Pero los humanos seguían luchando incluso heridos, cansados y superados en número. Los supervivientes Kitra, escondidos en sus refugios subterráneos, se asombraron por lo que vieron a través de sus telescopios. Estos extraños recién llegados luchaban contra los monstruos del enjambre del vacío con una ferocidad que los pacíficos alienígenas jamás imaginaron. Posible. Las naves humanas gravemente dañadas se estrellaban contra las naves monstruosas en lugar de retirarse. Las tripulaciones humanas seguían luchando incluso cuando sus armas eran destruidas y sus naves se desmoronaban. El almirante Peter Collins tomó una decisión que sorprendió incluso a sus propios oficiales. Anunció por el sistema de comunicación de la flota que iban a intentar algo nunca antes intentado. Iban a embestir sus naves contra las criaturas del enjambre del vacío y luego enviar soldados al interior para luchar cuerpo a cuerpo contra los monstruos. La mayoría de las especies considerarían este plan una completa locura, pero los humanos llevaban miles de años haciendo locuras para ganar batallas. El sargento Dan Rodríguez estaba a cargo de los marines humanos que tendrían que abordar las naves monstruosas y luchar en sus entrañas. Observó a sus soldados ponerse sus servoarmaduras y se sintió orgulloso de servir con gente tan valiente. Estos marines se habían entrenado para luchar en las peores condiciones imaginables. Pero luchar dentro de criaturas vivas que querían comérselos era algo nuevo incluso para ellos. La servoarmadura que usaban los marines humanos estaba diseñada para mantenerlos con vida en entornos que matarían a la gente normal al instante. Los trajes tenían gruesas placas de metal que podían detener balas, garras y ácido. Tenían suministros de oxígeno que duraban horas y armas integradas que disparaban diferentes tipos de munición. Y lo más importante, contaban con sistemas de comunicación para que los marines pudieran coordinar sus ataques incluso cuando estaban separados. La capitana Lisa Hayes ofreció su nave, la US Vengeance, para ser la primera en intentar el abordaje. Ordenó a su tripulación que volara directamente hacia una de las criaturas medianas del enjambre del vacío y dejara que devorara su nave. Esto era lo más peligroso que cualquiera podía hacer, porque si el plan fallaba, todos en la nave serían digeridos vivos por el monstruo. La criatura del enjambre del vacío agarró la venganza con sus tentáculos y comenzó a arrastrar la nave humana hacia su enorme boca. La tripulación de Lisa encendió sus motores en reversa para que pareciera que intentaban escapar, pero en realidad solo se estaban posicionando para ser tragados de la manera correcta. Las fauces del monstruo se abrieron de par en par, mostrando hileras de dientes más grandes que un ser humano. Mientras la venganza desaparecía en la boca de la criatura, los marines activaron sus sistemas de blindaje y se prepararon para la batalla más inusual de la historia de la humanidad. Dan Rodríguez guió a su equipo a través de la esclusa de aire de la nave hasta el estómago del monstruo. Las paredes a su alrededor estaban hechas de carne viva que latía y se movía como un corazón gigante. El olor era tan terrible que varios marines vomitaron dentro de sus cascos. El interior de la criatura del enjambre vacío era como un laberinto de pesadilla de tubos y cámaras llenos de ácido y naves parcialmente digeridas de otras especies. El equipo de Dan tuvo que abrirse paso a través de paredes de músculo y hueso usando antorchas de plasma y cargas explosivas. Tras ellos, más equipos de marines seguían diferentes caminos adentrándose en el cuerpo de la criatura, buscando órganos vitales que pudieran destruir. El comandante Tony Parker coordinaba la operación de abordaje desde su nave de mando cuando hizo un descubrimiento importante. Los marines que luchaban dentro de la criatura enviaban información sobre lo que habían encontrado. Los monstruos tenían sistemas nerviosos centrales, como los animales de la Tierra. Si los marines lograban alcanzar el cúmulo cerebral y destruirlo, la criatura entera moriría. Los Kita que observaban desde sus refugios no podían creer lo que veían. Estos humanos estaban luchando dentro de los monstruos que habían estado aterrorizando a su gente durante semanas. Ninguna especie en la galaxia había sido tan loca o valiente como para intentar algo así. Los alienígenas se dieron cuenta de que habían sido rescatados por seres que provenían de un mundo tan peligroso que había creado a los guerreros definitivos. Luchar dentro de la criatura del enjambre del vacío era algo que los marines no habían experimentado antes. Las paredes intentaban cerrarse sobre ellos y aplastarlos. El ácido goteaba del techo, intentando disolver su armadura. Criaturas más pequeñas que vivían dentro del monstruo los atacaban con garras y dientes.
Pero los marines se habían entrenado para el combate en todos los entornos posibles y se adaptaron rápidamente a este nuevo campo de batalla. Dan Rodríguez y su equipo finalmente llegaron a lo que parecía el cerebro de la criatura. Después de luchar a través de kilómetros de túneles vivientes, el órgano era enorme y latía con energía eléctrica. Estaba protegido por huesos. Criaturas más pequeñas que actuaban como glóbulos blancos, defendiéndose de las infecciones. Los marines usaron cargas huecas para atravesar las defensas y luego dispararon todas sus armas contra el tejido cerebral. El efecto fue inmediato y drástico. Toda la criatura del enjambre del vacío convulsionó y luego se quedó inmóvil al morir su cerebro. Afuera, en el espacio, la capitana Lisa Hayes sintió que su nave dejaba de moverse al aflojarse el agarre del monstruo. Ordenó a sus motores que funcionaran a máxima potencia, y la venganza brotó de la boca de la criatura muerta, dejando un rastro de trozos de carne y ácido estomacal. El éxito del primer abordaje lo cambió todo. Ahora los humanos sabían cómo matar a las criaturas del enjambre del vacío, incluso cuando sus armas habituales no eran efectivas. El almirante Collins ordenó de inmediato que más naves comenzaran ataques de embestida, mientras que la doctora Ellen Carter trabajó con los científicos Kita para desarrollar nuevas armas basadas en lo que los marines habían aprendido dentro de los monstruos. Se corrió la voz por toda la flota humana de que las criaturas podían ser eliminadas desde dentro. Los marines de cada nave comenzaron a ofrecerse como voluntarios para las operaciones de abordaje, a pesar de saber que muchos no sobrevivirían. Esto era lo que diferenciaba a los humanos de todas las demás especies de la galaxia. Al enfrentarse a un enemigo imposible, encontraban soluciones imposibles y se ofrecían a llevarlas a cabo. La batalla dio un giro radical cuando los marines humanos comenzaron a abordar criaturas del enjambre del vacío y a destruirlas desde dentro. Lo que parecía un enemigo imposible ahora estaba siendo destrozado por guerreros que se negaban a aceptar que algo fuera realmente imparable. Nave tras nave de la flota monstruosa moría mientras los soldados humanos se abrían paso a través de corredores vivientes para alcanzar y destruir los cerebros de las criaturas. La DRA. Ellen Carter trabajó día y noche con científicos Kita que habían salido de sus escondites para ayudar a los humanos a comprender mejor a su enemigo. Los científicos alienígenas estaban asombrados por la determinación y la creatividad humanas, y por encontrar nuevas formas de matar cosas que parecían invencibles. Juntos, desarrollaron un arma biológica que impediría que las criaturas del enjambre del vacío se adaptaran a los ataques humanos, atacando su capacidad de cambiar y evolucionar. El virus que la DRA Carter y los científicos de Carter crearon estaba diseñado para congelar el proceso de adaptación de los monstruos. Una vez infectados, las criaturas ya no podían desarrollar una armadura más gruesa ni nuevas defensas contra las armas humanas. Esto significaba que la devastadora potencia de fuego de la flota humana funcionaría igual de bien contra el último monstruo que contra el primero que encontraran. El comandante Hake Morrison lideró un escuadrón de naves de combate cargadas con el nuevo virus hacia la criatura de enjambre de vacío más grande jamás vista. Este monstruo tenía el tamaño de una luna pequeña y había estado coordinando a todas las demás criaturas en su ataque al sistema Kitra. Hake sabía que si lograban matar a esta criatura de mando, los monstruos más pequeños perderían su capacidad de trabajar juntos como un enjambre mortal. La criatura de mando estaba protegida por docenas de monstruos más pequeños que intentaban impedir que los cazas humanos se acercaran. Los pilotos de Hake volaron sus naves a través de nubes de saliva ácida y enjambres de criaturas más pequeñas que intentaban devorar sus motores. Varios cazas humanos fueron destruidos, pero los supervivientes lograron acercarse lo suficiente como para disparar misiles cargados con el virus antiadaptación al cuerpo del monstruo. El capitán Ryan Murphy trajo su nave dañada, la US Thunder, junto con la criatura de mando para proporcionar fuego de cobertura a los equipos de abordaje. Su nave había perdido la mayor parte de su blindaje durante 3 días de combate, pero su tripulación siguió disparando incluso cuando los tentáculos del monstruo intentaron aplastarla. Ryan observó a través de su ventana rota cómo los marines humanos con armadura servo se abrían paso a través de la carne de la criatura gigante. La lucha dentro de la criatura de mando fue la batalla más brutal que los marines humanos habían experimentado jamás. El sistema inmunológico del monstruo los atacó con criaturas que parecían armas vivientes diseñadas específicamente para matar soldados con armadura. El sargento Dan Rodríguez perdió a la mitad de su equipo en la primera hora de combate, pero siguió adentrándose en el cuerpo de la criatura hacia lo que sus sensores le indicaron que era la ubicación del cúmulo cerebral central. La teniente Amy Brooks aún estaba coordinando las fuerzas humanas con los supervivientes Kitra cuando recibió un asombroso mensaje de los extraterrestres del planeta. Los Kitra habían estado observando a los marines humanos luchar dentro de los monstruos y no podían creer lo que veían.
Ninguna especie en la galaxia había estado dispuesta a sacrificarse para salvar a desconocidos, pero los humanos estaban haciendo exactamente eso. El camino hacia el cerebro de la criatura de mando estaba defendido por los obstáculos más peligrosos que los marines habían encontrado. Muros vivientes intentaban aplastarlos mientras los suelos se disolvían bajo sus pies. Criaturas del techo descendían para envolver los cascos de los marines e intentar disolver la armadura con un ácido poderoso. Pero los soldados humanos había sido entrenado para luchar en condiciones que volverían locas de miedo a otras especies. Dan Rodríguez finalmente llegó al centro de mando del monstruo, tras perder a la mayor parte de su equipo ante las defensas de la criatura. El conjunto de cerebros era enorme y estaba rodeado de cerebros más pequeños que parecían controlar diferentes partes del cuerpo del monstruo. Dan colocó cargas explosivas alrededor de todos los órganos vitales, mientras más marines contenían a las criaturas del sistema inmunológico que intentaban detenerlo. Cuando las cargas explotaron, el efecto se sintió en toda la flota del Enjambre del Vacío. Las criaturas más pequeñas dejaron de colaborar repentinamente y comenzaron a atacarse entre sí en lugar de a los humanos. Sin la coordinación proporcionada por la criatura de mando, los monstruos se confundieron y quedaron vulnerables a las tácticas y armas superiores de la flota humana. El almirante Peter Collins ordenó un asalto final contra las criaturas restantes del Enjambre del Vacío mientras estaban desorganizadas y luchando entre sí. Las naves humanas, que apenas habían resistido los ataques coordinados de los monstruos, ahora arrasaban la flota enemiga como lobos atacando ovejas dispersas. Una a una, las criaturas restantes fueron destruidas por misiles nucleares, cañones de plasma y armas cinéticas. La capitana Lisa Hayes dirigió la última operación de abordaje contra una criatura que intentaba escapar a través de uno de los agujeros de gusano biológicos que los monstruos usaban para viajar entre sistemas estelares. Sus marines se abrieron paso hasta el cerebro de la criatura justo cuando comenzaba a desaparecer en el agujero de gusano. La explosión que mató al monstruo también colapsó el agujero de gusano e impidió que otras criaturas del Enjambre del Vacío entraran en el sistema Kita. Cuando la última nave monstruo fue finalmente destruida, el espacio alrededor de los planetas Kitra se llenó de restos y los cuerpos de criaturas que parecían imparables apenas unos días antes. La flota humana había perdido 37 naves y más de 2000 valientes hombres y mujeres. Pero habían salvado a toda una civilización de la destrucción total. Los supervivientes de Kater emergieron lentamente de sus refugios subterráneos y bases ocultas para ver su sistema libre de los monstruos que habían estado devorando su mundo. Lo primero que vieron fueron naves humanas trabajando para limpiar los escombros y rescatar a los alienígenas que aún estaban atrapados en edificios dañados o naves espaciales averiadas. La líder de la República de Kater era una agraciada criatura llamada Beltar, que había vivido más de 300 años y nunca había visto nada parecido a la operación de rescate humano. Contactó directamente con la almirante Collins para agradecer a los humanos por salvar a su gente y preguntar por qué desconocidos de toda la galaxia habían arriesgado sus vidas para ayudar a alienígenas que nunca habían conocido. La almirante Collins les contó que los humanos tenían una regla simple por la que vivían. Cuando personas inocentes pedían ayuda, los humanos respondían a esa llamada sin importar lo peligroso que fuera o lo lejos que tuvieran que viajar. Explicó que esto era lo que diferenciaba a los humanos de otras especies y por qué la Tierra se llamaba un mundo de muerte. Creó personas que preferían morir luchando que vivir, sabiendo que habían abandonado a alguien que necesitaba ayuda. La flota humana permaneció en el sistema Terra durante 2 semanas, ayudando a reconstruir ciudades y establecer defensas contra futuros ataques. Cuando finalmente se prepararon para partir, dejaron atrás no solo una civilización a salvo, sino también a los primeros aliados alienígenas que la humanidad había forjado entre las estrellas. Los Kitra nunca olvidarían que cuando clamaron por ayuda en su hora más oscura, fueron los guerreros del mundo de la muerte llamado Tierra quienes respondieron a su llamado.